soy Jules. El episodio de hoy se titula La violencia contra las mujeres, la guerra más prolongada en la historia de la humanidad. En el episodio de hoy hablaremos de un recorrido por la historia del patriarcado y por las ancestrales, pasadas, nuevas y actuales formas de violencia contra las mujeres como instrumento de central opresión y subordinación de las mujeres. Y para ello tenemos a la maestra Angie Rueda Castillo, que nos va a platicar un poquito de este tema, pero bueno, hola Angie, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, Jules. Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto de estar aquí contigo y las personas que te escuchan. Gracias Angie, es un gusto porque te estuve persiguiendo por varios meses para poder grabar esto y estoy muy contenta de que por fin se me hizo y también conocerte de manera virtual, porque cuando platicamos fluyó súper bonito la conversación con nosotros y pues bueno, pero a ver Angie, antes de que empecemos con tu tema, me gustaría que nos contaras un poquito de ti, quién eres, en qué país te encuentras. Sí, sí, Jules, cómo no, mira, yo soy mexicana, vivo en la Ciudad de México, en la capital de mi país. Soy una mujer feminista, que esa es la parte fundamental. Soy una mujer feminista, soy una mujer lesbiana, mayor, neurodivergente, y con una vivencia trans. Y para mí la parte más importante de mi vida, eh, que estoy construyendo, pues es construirme, vivirme como mujer junto con, por y para las mujeres en nuestras luchas por nuestra emancipación y por la superación de este sistema de sexo-género dominante que nos ha oprimido toda la historia. Así es. ¿Y por qué decidiste que era importante hablar de este tema? Bueno, porque me parece que la violencia, de ahí hay un 25 de noviembre que cada año eh, conmemoramos como el Día Internacional para erradicar la violencia contra la mujer. La violencia no solamente ha sido un instrumento fundamental y más extendido de la dominación patriarcal, del sistema patriarcal, sino porque se ha incrementado y sea una cuestión paradójica. Por un lado, eh, las mujeres hemos avanzado y esto se ha traducido en los ordenamientos jurídicos, en las instituciones, en nuestra participación, en todo lo económico. Sí, cómo no. Ashley, borra esto porque se nos cortó un poquito. Uno, dos, tres. Eh, Esta paradoja tiene como el otro componente el que al mismo tiempo en todo el mundo y de una manera cada vez más preocupante crece la violencia contra nosotras las mujeres de muchas maneras. Y esta es desde la violencia doméstica, la violencia que se conoce como de género contra las mujeres, que sea en el ámbito familiar por parte de la pareja, hasta la violencia como se vive hoy en día, que actores antisistémicos o organizaciones vinculadas al crimen organizado, al narcotráfico, a la trata de personas, eh, ejercen contra las mujeres, la que se vive en las guerras eh, a lo largo de la historia y también actualmente, y que toma a las mujeres eh, como blanco de ajustes de cuentas y para dominar, para someter y para disminuir a la otra fuerza. De tal manera que me parece importante destacar que aunque es cierto que no son todos los hombres, es cierto que no son todos los hombres los que ejercen violencia contra las mujeres, sí lo es que cada vez son más hombres y de maneras más brutales y cruentas, Así configurando todo un imaginario y todo un sistema de un nuevo estado patriarcal que necesita de la
eh, opresión, incluso de la violencia contra las mujeres, a tal punto, es las cuestiones que quería plantear contigo, Jules, que hoy estamos pidiendo en cada vez más latitudes que se considere el asesinato de mujeres, lo que llamamos feminicidio, como se le tipifique jurídicamente a nivel internacional como un verdadero crimen de lesa humanidad por género, Así es. o lo que otras autoras, en el caso de Rita Zagato, esta antropóloga argentina, plantean como un femigenocidio, es decir, como un asesinato sistemático de mujeres por ser mujeres. Este es nuestro mundo contradictorio en el que nosotras las mujeres avanzamos, luchamos, pero al mismo tiempo la reacción en contra de nosotras para impedir no solamente nuestra liberación, no solamente esta idea de la igualdad sustantiva, sino también que destruyamos este sistema de sexo-género que ha sustentado al heteropatriarcado y la dominación masculina sobre nosotros. Así es. Bueno, de muchas cosas que nos mencionas, se me vienen muchas ideas a la cabeza. Uno es, por ejemplo, en las guerras, como mencionas, sí es sabido y bueno, más que sabido, documentado, que utilizan a las mujeres como objetos de guerra, ¿no? Como dices, de violencia, como instrumentos, nos cosifican, ¿no? Creo que es eso. Y el tema de femigenocidio es la primera vez que lo escucho, pero sí me parece muy adecuado y a las cosas hay que ponerles el nombre y llamarlas como son, ¿no? O sea, porque está haciendo esta violencia y crímenes masivos exclusivamente contra las mujeres y de manera, como dices, cada vez más, o sea, más frecuente, más violento, o sea, hay que llamarle por su nombre y que se reconozca y que se actúe, ¿no? De esa forma, porque si lo siguen viendo como casos aislados, ¿no? O sea, yo creo que la gente tiene la idea de crimen de lesa humanidad, o yo la tenía así como, bueno, es más como el gobierno haciendo algo contra la sociedad civil, pero muy general, ¿no? O sea, no es en este particular caso contra las mujeres. Pero bueno, Fíjate que hay una cosa muy interesante, Jules. Efectivamente, son de este tipo de violaciones de derechos humanos que ha reconocido la Corte Penal Internacional por el Protocolo de Roma, que sanciona los crímenes de genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, es decir, como esta destrucción que se da sistemática en contra de un determinado sexo, género, eh, grupo étnico, grupo religioso. Aquí mi planteamiento es que los ataques contra las mujeres, precisamente por los avances que hemos conseguido y cómo hemos venido transformando el mundo, ha generado respuestas que por diferentes razones coinciden en no solamente negar, no solamente reprimir, sino violentar brutalmente a las mujeres. Entonces te puedo hablar lo mismo de los grupos de odio contra las mujeres, como el caso de los incels. Te puedo hablar de expresiones neofascistas en perdón, Europa. ¿cuáles son los incels? Los incels es un grupo que surge en Canadá y que ellos plantean que su odio hacia las mujeres es porque las mujeres hemos cambiado y no logran atraernos a las mujeres, es decir, las maneras convencionales, por el cambio, digamos, de la posmodernidad, el paso de la modernidad a la posmodernidad. Las mujeres estamos con otras demandas, incluso en términos afectivos sexuales. Pero también encontramos en los grupos neofascistas que se manifiestan en Europa, que se manifiestan en Estados Unidos, en Canadá, expresiones muy misóginas, expresiones muy sexistas y muy misóginas de odio hacia las mujeres, pero también lo encontramos, como decíamos, en conflictos abiertos, en guerras, en América Latina, en el caso
el conflicto de Bosnia-Herzegovina, en el caso del conflicto en África, en Ruanda, en que se toma a las mujeres como botín de guerra, en el que la violación de las mujeres, el asesinato de las mujeres, incluyendo niñas, la tortura sexual es como una forma de atacar, de buscar mermar la moral, digamos, de el grupo, de la nación, del ejército contra el que se enfrentan. Pero también hablamos de las violaciones de las manadas, las violaciones colectivas, ¿sí? Que se justifican en, es que nos estábamos divirtiendo, es que la mujer quiso. También estoy hablando de esta humertad, esta complicidad mafiosa de los hombres comunes, cotidianos, de al lado, de tus amigos, vecinos, familiares, ¿sí? Que conocen agresores sexuales, violadores, y que no se meten en problemas porque son sus amigos y porque seguramente la mujer tomó, llevaba minifalda, le coqueteó, aceptó ir al hotel. Sí, cualquier tontería. Es decir, y por supuesto también están las manifestaciones represivas por parte de los estados, ¿no? Por ejemplo, cuando desconocen esta lucha, le restan importancia, o como desgraciadamente pasa en México, dicen es que están las mujeres influidas por intereses políticos, digamos, de oposición de los partidos de derecha, y eso ha hecho que las feministas nos hayamos confrontado con este gobierno y en muchas partes. Es decir, que hay un conjunto de razones, atendiendo a circunstancias particulares históricas, socioeconómicas, la pandemia con el confinamiento, las restricciones, la crisis económica, la falta de empleo, generó una violencia en contra de las mujeres dentro de los hogares que ya no puede ocultarse. Entonces, hay muchas manifestaciones de la violencia que pueden ser desde las más tradicionales, como la mutilación genital femenina, hasta las formas más sofisticadas, como las películas snuff, eh, las violaciones masivas, las violaciones correctivas, por si es una mujer lesbiana, es una mujer trans, es una mujer bisexual, eh, y toda la violencia en las redes sociales, la violencia digital, el grooming, el doxing, todas estas formas de acoso y de agresión sexual, particularmente contra niñas, adolescentes y mujeres. ¿Y cuál es esa, el grooming? El grooming es hacerte pasar donde un adulto puede ser también una adulta, básicamente un adulto, digamos, en una manifestación de la pederastia, busca con una presentación falsa establecer un contacto, una comunicación con una menor de edad, fundamentalmente mujer, para ir ganando su confianza, ¿sí? Y cuando llegue el encuentro, lo que es muy común, pueda llevar a esta menor de edad o a esta también menor de edad, sería la pederastia, o una mujer mayor de edad hacia la trata de mujeres, decía, hacia la prostitución forzada, la trata de mujeres o incluso el asesinato. Son temas terribles que a mí me dejan como en silencio, pero creo que es muy importante que lo hablemos en espacios como este y te agradezco mucho que nos compartas esto porque yo estoy aprendiendo muchísimo y me imagino que mi audiencia también está aprendiendo mucho hoy de ti. Y también otro concepto que me llama la atención es que le llamas heteropatriarcado. Si nos cuentas un poquito cómo se define esto y cómo tiene su relación con esta violencia. O sea, en tu opinión, ¿por qué crees que esto es lo que propaga o motiva a que sigan ocurriendo las violencias? Esto sí es muy importante porque la forma de organización eh, social que hemos vivido en la historia de la humanidad es el patriarcado. Es el patriarcado que aparece con la dominación del patriarca, que se asocia con la organización civil,
la división sexual del trabajo, la familia patriarcal, en que hay un patriarca que domina y que hereda al hombre, que hereda las tierras a su hijo varón, con un discurso y una ideología que es la que se encuentra a la base de las grandes religiones. De las grandes religiones se encuentra esta, ya sea el cristianismo con sus diferentes manifestaciones, el judaísmo, la religión islámica, donde se da esta dominación masculina. Y esta dominación masculina que se ha dado a lo largo de la historia, por eso es que le ponía yo como título, retomando un libro muy importante que se llama La guerra más larga en la historia de la humanidad, que se ubica, tiene 4.000 años de historia, es justamente la imposición del patriarcado. Pero incluso hay investigaciones arqueológicas que señalan que en épocas tan remotas como hace 25.000 años y mucho más, hay eh, eh, restos que pueden identificar una organización que esté dominada por los hombres. Por eso es que decimos que no ha existido el matriarcado. No ha existido el matriarcado, porque aún en las familias, en las comunidades, en las localidades, en las expresiones históricos sociales en que mujeres han tomado la conducción de la familia, lo han hecho con base en el patriarcado. Es decir, no han cuestionado el patriarcado, la dominación patriarcal, su estructura, su lógica, su discurso, para generar otro tipo de relaciones que sean más histórica, cultural, vivencial, biológicamente cercanas a las mujeres. Por eso es que es tan significativo esta manifestación que tenemos las mujeres, por ejemplo, hacia estas expresiones de las amazonas o de las brujas, ¿sí? Por eso es que las brujas fueron quemadas, porque su conocimiento de la naturaleza, porque les permitía una autonomía frente a los hombres, ¿sí? Y frente a la estructura social, religiosa y política que amenazaba el patriarcado. Ahora, este patriarcado supone entonces precisamente la dominación patriarcal que para que siga reproduciéndose necesita a la mujer. ¿Por qué? Porque para que el patriarca herede sus tierras, sus propiedades, su patrimonio, sus armas, sus aprestos, sus recursos al hijo, necesita a una mujer con la cual engendrar un hijo. Y eso es parte también del drama de los asesinatos de niñas, ¿sí? Los asesinatos de niñas porque no son descendencia masculina. Entonces, aquí está, digamos, el origen que que vas a encontrar tú en las grandes religiones, que lo vas a encontrar tú en las conformaciones morales y después jurídicas de Occidente, pero también de Oriente, en las que existe un hombre y una mujer. Y esa es la base, el famoso núcleo social que es la familia patriarcal, porque tiene un dominio de un patriarca que puede tener a su vez otras mujeres, ¿sí? O puede tener incluso relaciones con hombres, como en el caso de la Roma clásica, ¿sí? O puede tener relación con mujeres, como en el caso de esclavas, ¿sí? En el caso de Grecia, en las cuales el hombre necesita tener una pareja tanto para procrear biológicamente como para socialmente reproducir la familia, ¿sí? Reproducir social, ideológicamente la familia y fundamentar esta dominación. Entonces, el patriarcado se articula con una heterosexualidad forzada, forzosa, un heterocentrismo, un heterosexismo, por la cual lo único, fíjate, lo único históricamente, socialmente correcto, válido,
legítimo, sano, moral, sano y mayoritario es la sexualidad heterosexual, es decir, la atracción entre lo que se ha conocido como sexos opuestos. Hoy hay toda una revaluación de esto, pero lo que hemos conocido como sexos opuestos, hombre y mujer. Y todo lo que esté por fuera es visto como lo contrario, como incorrecto, como ilegítimo, como inválido, como ilegal, como enfermo, como minoritario en el menos malo de los casos, como en el caso de la homosexualidad, la lesbiandad, la bisexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el concepto de heteropatriarcado quiere resaltar, por un lado, la dominación político-social de los hombres y el heterosexismo, el heterocentrismo, la dominación sexual y política de los hombres sobre las mujeres. Qué fuerte. La verdad es que no me había puesto a pensar en esto de que ha sido la guerra más larga en la historia y me parece increíble, o sea, más bien como un shock para mí, ¿no? El decir, no ha habido alguna civilización que de verdad reconozca a la mujer, o sea, como igual. Y bueno, ya si hablamos de toda la diversidad de mujeres que existimos, ¿no? Todavía peor, pero sí me pregunto cómo se origina, o sea, nacemos hace cientos, bueno, hace 4.000 años, 5.000, y alguien dijo, no, no somos iguales, no nos vemos igual físicamente, yo aquí soy el que mando, el que pongo las reglas, el que, o sea, no hubo, es impresionante que no hubo igualdad desde principios, ¿no? De hecho, no la ha habido y no la hay. Déjame Ya. decirte que hoy en día, hoy que es el 20, estamos hoy a 19, 20 de febrero, ¿sí? Dependiendo de dónde estemos, Que esto se va a publicar hasta ¿sí? después. Nos están Del 2000, escuchando seguro en el verano. ok, bueno, estamos hablando de febrero de 2022. Sí. No existe ningún país en el mundo, y quiero ser muy enfática, ningún país de los 193 países que conforman la Organización de Naciones Unidas Ujú. y ningún país de los 195 países reconocidos como existentes en el mundo en el que hoy en día haya una igualdad plena, sustantiva entre mujeres y hombres. Y estoy refiriéndome no a los Estados Unidos, no a Australia, sino que los países donde se ha logrado, según diferentes sondeos, estudios e encuestas, la mayor igualdad son los países nórdicos. El Ujú. país donde hay un consenso que existe la mayor igualdad entre mujeres y hombres es Islandia. Ujú. Sí. Islandia. Y de Islandia quisiera mencionarte dos datos muy importantes. Ujú. Islandia tuvo la primera mujer ministra lesbiana, Ah, públicamente lesbiana, ¿sí? esa no me la sabía. Historia del mundo. Y la otra, que también es muy importante, el 24 de octubre de 1975, en Islandia, se llevó a cabo lo que se llama lo que se llamó el Viernes Libre. Es el 24 de octubre de 1975, hace 47 años, en Islandia, las mujeres convocaron a una Ujú. huelga general en la que participaron no solamente las mujeres que trabajaban en gobierno, en fábricas, en comercios, en oficinas, sino también en los hogares, en que las mujeres dejaron a sus hijos con sus parejas y salieron a las plazas de ciudades en Islandia para reclamar
la igualdad. O sea, ve No cuánto es, tuvo que pasar para que se y viera aún un así avance, ¿no? no se ha logrado Ujú, una totalidad. una igualdad plena, sustantiva. Podemos ver en sus películas, podemos ver en sus series que aún en muchas mujeres existe este sustrato cultural y educativo de dominación masculina, que está profundamente, profundamente arraigado y que nos tomará tiempo, y por eso el planteamiento de la necesidad de superar este sistema de sexo-género, al mismo tiempo binarista, pero al mismo tiempo que está sustentada en la dominación patriarcal eh, masculina. Yo sé que no de todos los hombres, o no de todos los hombres por igual, es decir, que no todos los hombres gozan del mismo privilegio, pero por el hecho de ser hombres, gozan de privilegios, y yo sé que hay mujeres que viven en situaciones de ventajas, en situaciones muy favorables por su lugar de nacimiento, por su contexto de país desarrollado, por su origen familiar, por ser blancas, por ejemplo, ser occidentales, también por sus esfuerzos, por sus logros, por sus capacidades, como las gobernantes que hemos tenido en el mundo. Pero una cosa muy importante, aún esas mujeres, las más poderosas, ¿sí?, solas, sin todo ese aparato de poder, son igualmente vulnerables, Vulneradas, claro. han sido vulneradas y son vulnerables a, a las agresiones de los hombres. Ujú. Y aún ellas mantienen sus tratos de lo que es eh, nacer, criarse, socializarse, vivir como mujeres en una sociedad patriarcal. Yo creo que en países como el nuestro, que es México, el país de origen de ambas, yo creo que a veces en mi opinión, ¿no? Hay que aclararlo, eh, el patriarcado lo disfrazamos de caballerosidad, el machismo de, ay, es que mi novio, mi tío, mi papá, él me está protegiendo, me está no sé qué, pero es una forma de vernos como vulnerables, de hacernos menos, ¿no crees? O sea, que creo que las mujeres jóvenes, no sé, entre los, no sé, adolescencia, es muy fácil como caer en este rollo de no, es que mi novio es súper caballeroso, mi pareja es así, y no ven que es una forma de control, de machismo, de imponer, ¿no? De oprimir. No sé qué opinas tú, no sé, ¿crees que a veces estamos cegadas como mujeres en reconocer esto? Bueno, claro, porque hay una cuestión cultural, hay una cuestión eh, cultural en el sentido más amplio de la palabra, que está en las creencias religiosas, está en los valores familiares, está en las tradiciones comunitarias, está en los comportamientos con el medio, ¿no? El vecindario, la escuela, el trabajo, esa necesidad de ser aceptada por los hombres, que nos ha llevado a lo más dramático, que es a competir y a conflictuarnos y a disputar entre nosotras. Fíjate, Jules, fundamentalmente, me atrevería a decir, la mayoría de las veces nos peleamos entre nosotras por complacer a un hombre. Ujú, Ese hombre puede ser tu novio, el chico popular, jefe, ujú, el papá, el hermano, el novio, el presidente de la República, ujú, generalmente hombre, ¿sí? Y hoy estamos en una situación muy particular en México, porque quien pudiera ser
por primera vez en la historia de nuestro país, presidenta de la República a partir del 1 de octubre del 2024, que puede ser una mujer, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que es una mujer preparada, que es una mujer con valores sociales, sería presidente, en primer lugar, por complacer a un hombre, quien es hoy el presidente de la República Mexicana. Mm. Una, y que, y que eso ha sobrepuesto ese interés y ese objetivo de complacer a ese hombre, poniendo a mujeres policías a confrontar a mujeres feministas en la calle. Mm. Esa sería Qué una feo. paradoja más muy dramática de que llegara a la presidencia de la República por primera vez una mujer preparada, que se dice o quienes la apoyan le llaman feminista, pero complaciendo a un hombre que es quien la está poniendo como candidata de Morena el partido gobernante. Ujú. Con todo el aparato a su favor, llegaría a la presidencia el 1 de octubre del 2024. Qué O sea, paradojas, porque hoy en día se dice, es que la jefa de gobierno, es que es mujer, es una mujer preparada, es feminista, es que hoy el gobierno tiene paridad hombres y mujeres, pero el primer movimiento social que se enfrentó al gobierno actual fuimos las mujeres feministas. Las mujeres feministas seguimos enfrentando a ese gobierno. no. Sin duda que es una mujer preparada, sin duda que mucha gente votaría por ella como parte del proyecto, lo que en México se llama la Cuarta Transformación. Pero la primera instancia que llevaría a esta mujer a la presidencia es complacer a un hombre. Lo menciono porque hay otras personas también con sus otros aspirantes, Ujú. Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, no me voy a meter más en política, que podrían ser buenos candidatos para este gobierno, pero esta mujer lo sería porque está complaciendo a un hombre. O sea, igual se repite en el tema de la guerra, ¿no? Utilizando a la mujer como un medio, como una herramienta. O sea, me lleva a reflexionar mucho sobre el tema que dices, bueno, las cuotas de que tiene que haber tanto porcentaje de mujeres, hombres en las empresas. O sea, ¿qué tanto es? Porque de verdad quieren darnos una oportunidad o creen en nuestra capacidad intelectual, en nuestras habilidades, o es, como dices, bueno, si pongo a esta, estoy cumpliendo, entre comillas, con tal cuota, pero yo por acá manipulo como yo quiera, ¿no? O sea, entonces yo creo que a veces nos vamos con la finta de, bueno, pero ve, en esta empresa sí hay tantas mujeres, en este gobierno, en este gabinete del gobierno hay tantas mujeres, ya se ve más, pero lo que me dices es que, o sea, con lo que me dices me hace reflexionar qué tanto es auténtico esto y no como un medio, una forma de ponerse la bandera de equidad, de diversidad, ¿no? Es posible que sí, yo no podré decir que sea totalmente una manipulación, una mentira, una simulación. Una simulación, en buena medida es porque no les queda de otra, porque las mujeres hoy somos fundamentales. Si a las mujeres, voy a decir algo absurdo, eh, nos regresaran a las casas, entre comillas, nos regresaran a las casas, nos sacaran del ámbito laboral, la economía se cae. Ujú. La economía se cae. Si no es con la doble y triple jornada de trabajo no pagada,
que tiene un porcentaje significativo del Producto Interno Bruto de los países, las economías se caen. Entonces yo creo que también es un reconocimiento pragmático, necesario, interesado. También puede ser un reconocimiento nacido del cambio cultural, pues a la base de los derechos humanos, la perspectiva de género, el reconocimiento de la diversidad, el reconocimiento de la violencia de género contra las mujeres. Sí, no dudo que haya de todo esto combinado, como siempre. Pero el punto central es preguntarnos si las mujeres que han gobernado el mundo, las mujeres fuertes que han gobernado el mundo, pienso en una Golda Meir, en el caso de Israel, pienso en una Margaret Thatcher, en Inglaterra, pienso en una Angela Merkel, en Alemania, que han sido mujeres que han gobernado en momentos muy difíciles en su país y que han tenido un gran poder. Preguntarme si han gobernado de manera diferente. Es decir, si alguna vez ha gobernado desde ser mujer, desde la mujeridad, para no repetir el término convencional de feminidad. Y me parece que yo lo dudo, ¿no? Lo dudo mucho. Sino que hay que hacer toda una serie de concesiones, incluso muchas veces de sus biografías, pues una lo puede leer, que ellas mismas llegan a reconocer que tuvieron que negociar, que tuvieron que ceder, que tuvieron que tomar decisiones a veces inflexibles, a veces en contra de mujeres, porque han reproducido la forma de dominación masculina, la forma de gobernar masculina. Esto es muy interesante porque, fíjate que, y en eso, bueno, pues puedo aportar un poco por mi pasado, lo que yo llamo en otra vida, los hombres, los hombres son, tienen una conformación estratégica porque son inflexibles, no se detienen mucho a considerar los sentimientos, las emociones. Y entonces, yo me he topado muchas compañeras que me dicen, es que los hombres tienen una mentalidad estratégica que les permite conformar cuando las mujeres podamos introducir y podamos trabajar nuestras emociones, nuestras sensibilidades, nuestra aproximación a la vida, junto con la capacidad de generar una visión estratégica. Y yo les digo, bueno, es que, pues yo creo que bueno que no repetimos esas historias, porque son las historias que vemos cuando de las guerras, porque son las de las guerras, como las que amenazan al mundo entre puros hombres, ¿no? Es decir, con mandatarios hombres, ya ni siquiera están Angela de ahí, con mandatarios hombres que gobiernan como hombres, con esa mentalidad patriarcal, con esos intereses patriarcales. Entonces, claro que el reto para las mujeres feministas de construir otro mundo y hacer otro mundo es muy difícil porque nosotras siempre paramos en la parte, no me refiero emocional en el sentido más convencional, sino en el sentido de la sensibilidad, en el sentido de la humanidad, en el sentido de la justicia, en el sentido de tratar de ver, de sentir a la otra mujer. Entonces es un reto muy, muy grande y lo que hemos logrado, fíjate, te voy a decir algo paradójico, que también aplica para la diversidad en la sexualidad y yo creo que para muchas luchas. Entre más logramos, más van a reaccionar en contra. A tal punto que podría ser dramático esto que te voy a decir, pero la medida de la reacción del sexismo, la misoginia, el machismo y la violencia de género es la otra cara de los avances que hemos logrado las mujeres en todos los ámbitos, ¿sí? De participación, de toma de decisiones, de autonomía, de independencia, de control de nuestras vidas, de nuestras cuerpos, a tal punto que los hombres reaccionan, ¿sí? Y reaccionan con base en esta humanidad mafiosa de complicidad, de que sienten que están perdiendo los privilegios, sienten que están perdiendo el lugar, porque por el hecho de nacer hombres se les asigna un lugar
privilegiado, un lugar superior sobre las mujeres. Cuando sienten lo mismo en su casa, que ya no tienen, que ya tienen que lavar los platos, que tienen que hacer sus camas, que tienen que responsabilizarse de el hogar, que en la política, en la toma de decisiones, en que una mujer, en que un grupo de mujeres, en que un proyecto de mujeres, en que una organización de mujeres manifiesta una gran capacidad, una gran eficiencia, una gran racionalidad, una gran convocatoria, entonces reaccionan porque están perdiendo el privilegio. Esto pasa también con las personas heterosexuales, hombres y mujeres, cuando sienten que el heterosexismo pierde centralidad frente a la diversidad en la sexualidad. Y seguramente pasa en muchos terrenos, ¿no? Es decir, tú lo decías, cuando la diversidad gane, los que pierden y van a reaccionar son los que han vivido con base en el monopolio de la verdad, los que han vivido con la dominación o la hegemonía de un sexo, un género, una orientación sexual, una conformación y desarrollo neuronal, una capacidad funcional, una religión que se considera como la única válida, porque los demás nos estamos moviendo para encontrar el reconocimiento de nuestra humanidad, de nuestra diversidad, que también quiere hacerse presentes. Wow, muy interesante, la verdad. Yo creo que yo tenía esta pregunta ahí en mi cabeza de cuando empezamos, ¿no? De las guerras prolongadas, interminables de hombres contra las mujeres. Como que yo decía, pero ¿qué es lo que hace que ahora haya más violencia? Pero tiene todo sentido lo que dices, que sea una reacción de estoy perdiendo balance como hombre, el poder, no sé, o sea, ay, es que tengo tantas cosas que decir, pero sí siento que tiene mucho sentido, porque yo decía, es que ¿por qué los feminicidios crecen, se están haciendo más horrorosos, o sea, más constantes, con mucha más violencia, más enfermos, ¿no? O sea, y creo que sí tiene esa correlación que dices que, oye, estoy perdiendo el control, pero yo no sé si son conscientes de ello los hombres o simplemente algo los mueve en sus cabezas locas, su idiosincrasia de no, o sea, es que la mujer no puede estar en lo laboral, en lo mismo que yo, en la política, ganar más que yo, ¿no? Digo que es raro porque sabemos que también en temas laborales estamos muy lejos de la igualdad. Pero sí, yo creo que esta pregunta que tenía para ti de por qué crees que la violencia se sigue perpetuando y está incrementando como el nivel, ¿no? Y esto me contesta todo lo que yo tenía en mi cabeza que no lo pude expresar porque estaba escuchando todo esto tan interesante que tienes que de compartir, Angie. Y bueno, no sé si crees que, bueno, todo avance trae una reacción, Una ¿no? reacción en contra. Es lo que veo. Ujú. Pero ¿crees que en México ha habido algún avance en el tema jurídico de protección o, o no? O sea, proteger a las mujeres, Tenemos, es una, es una pregunta que nos hacemos todos los días. Mira, tenemos eh, instancias. internacional, interamericanamente y nacionalmente un robusto ordenamiento jurídico, entramado institucional, políticas públicas, programas, presupuestos, capacitaciones, mujeres al frente de instituciones públicas a nivel federal, en los estados, en los municipios, y sin embargo, hoy se asesina a 11 mujeres al día en Qué México. horror. Anteriormente, todavía entre 1990 a 2018, en promedio 10,
hoy entre 11 y 12 mujeres al día. Ujú. Fíjate que hay y claro, es muy complicado porque tiene que ver el crimen organizado, tiene que ver este levantón, esta levantar mujeres, ¿sí? Eh, También como forma de dominación y para confrontar al otro cártel, al otro grupo, contra las mujeres del otro grupo. También esta leva, esta especie de leva, ¿no? También está el caso de eh, las estructuras caciquiles que no se han, es muy complicado, no se han acabado de desmontar y tomará mucho tiempo en los niveles estatales, en los niveles municipales, pero también si tú tienes a personas que las mujeres han denunciado como agresores sexuales, los quieres llevar a gobernador, Ujú. los quieres llevar a embajador, ¿sí? Eh, si tú reprimes las manifestaciones de las compas que están demandando ni una más, nos creemos vivas, ni una menos, nunca más, pues eh, esa es parte de las contradicciones y las complejidades. Eh, Te articulo con otro tema. Este tema de los hombres, ¿no? Es complicado, es muy complicado. Eh, Ujú. es complicado. Mi opinión respetuosa. Yo estuve ahí 40 años. Yo Ujú. conozco el enemigo. Yo fui el enemigo. Los hombres tienen un sentido de privilegio aun cuando sean buenas personas, Ok. que no sean agresivos, que no sean violentos. Hay un sentido de privilegio. Y desmontarlo, y sí, sí está bien, ok, que ganen lo mismo y que se preparen. Tú sabes que hoy en México y en muchas partes el porcentaje mayoritario de personas que están en la universidad, en la educación superior, somos mujeres. Eh, yo creo que hay hombres que están en un proceso, pero cuando tocas ciertas palancas, es como el no va más. Ya hice mucho, ¿no? Ya acepté mucho, pero Ujú. este punto no va más, ¿sí? Entonces el tema de las nuevas masculinidades alternativas, masculinidades responsables, paternidades responsables, masculinidades afectivas, grupos que se han creado en el mundo, en México, eh, compañeros hombres que están haciendo esfuerzos, que tienen programas, esfuerzos a nivel institucional de las dependencias, de las entidades, para que los hombres tomen conciencia. Esta misma idea de llamarle violencia de género y no solamente de las mujeres, para que también los hombres se sientan vinculados. Esto de también reconocer que los hombres sufren violencia, pero hay que dejar muy claro, los hombres sufren violencia en el casi totalidad de los casos por otros hombres, a manos de Ujú. otros hombres que los violentan porque no son suficientemente hombres Ya, para defender su cartera o para romperse la cara con alguien que los quiere asaltar, claro. o porque no, o porque van a una guerra a matar, o porque no están dispuestos a ir a una guerra a A ir. matar. Ujú. ¿Sí? No me refiero solamente a los ejércitos, sino a los grupos del crimen organizado Ujú. que hacen de estos valores del machismo un Pandillas y culmen. todo, claro, Entonces, sí. a los hombres los matan los hombres, a las mujeres nos matan los hombres. Ujú. Sí, hay una diferencia fundamental. Yo les deseo lo mejor, soy muy escéptica, soy muy dudosa, incluso el que las mujeres incursionemos, las mujeres feministas, en los temas de las masculinidades, sin duda que podemos tener una opinión, pero eso es responsabilidad de los hombres, eso lo tienen que hacer los hombres. No vamos a hacer las mamás feministas, a ver las mamás que otra vez les digamos, no sean tan gandallas, no sean tan mala onda. Y Ujú. termino con una cosa también muy tremenda, Jules. Este es un día también de cosas muy tremendas. Eh, muchas mujeres, muchas mujeres
en la Ciudad de México, en nuestro país, en muchos lugares del mundo, están entendiendo que su seguridad tiene que ver primordialmente con una autodefensa individual y colectiva, porque no nos sentimos protegidas como ciudadanas por los cuerpos de seguridad pública que deberían de protegernos, en mayor o menor medida. Entonces tú puedes ver hay una película muy famosa ya de hace, no sé, unos 10 años, 15 años, de Jennifer López, que seguramente viste, no me acuerdo cómo se llama, pero en la que ella es agredida por su pareja, se, se separa de él, es Creo un que sí. policía, y ella se pone a las artes Artes marciales y todo. marciales, sí, sí, sí. Esta idea de la autodefensa personal, es decir, de abrevar eh, de los deportes o de los ejercicios, de las técnicas de autodefensa personal en el boxeo. Hoy que hay todo esto que hay, artes marciales, el cargar unas llaves, el cargar un boxer, el cargar Gas una pimienta, ¿no? pimienta, el cargar estos que le dan descargas eléctricas, no sé el Ujú. nombre, este, pues es un mecanismo que salva vidas, que salva tu vida. No. Ya la idea de denunciar que todavía en México va creciendo, pero tú sabes que alrededor del 98%, 98% de los delitos contra las mujeres no se castigan. Mm, Alrededor del 91% no se denuncian porque temes la revictimización de un ujú. sistema de procuración de justicia, de administración de justicia, que no va a atender. Lo seguimos viendo hoy en día, lo seguimos viendo hoy en día. En la semana pasada, en casos, Estamos más seguras entre nosotras, ¿no? entre nosotros, ¿sí? Ay, 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 qué interesante. Me encanta hablar contigo porque estás súper preparada y además tienes una pasión por esta lucha que es interminable, que debería de tener como un, un fin ya pronto, pero no sé, todavía nos falta mucho, desafortunadamente. Mucho. Em, pero creo que tenemos mucho que aprender de personas como tú, que están preparadas y que Gracias. constantemente en grupos de activismo, de, ay, no sé, o sea, de ese feminismo que mucha gente, yo en el pasado me incluyo, teníamos como un concepto negativo y creo que es más bien el desconocimiento, que no buscamos, que no hablamos o con la persona correcta, ¿no? Para aprender de estos grupos, de estas comunidades, colectivos. Y yo te quiero hacer una última pregunta antes del cierre.
Sí, claro. es ¿qué es lo que te motiva o te gusta más dentro de toda esta porquería que hay, de esta violencia tan horrorosa, de ver, de escuchar casos de feminicidios horribles en México? ¿Qué es lo que te motiva a seguir ahí? O sea, que no dices, ay, no, ya, yo ya hice, yo ya me voy a tomar mi cafecito, me voy a relajar. O sea, ¿qué te mueve, Angie? Bueno, pues es que justamente entre las mujeres que también tenemos nuestros conflictos, tenemos nuestros problemas, que a veces son muy graves, el tema de la justicia feminista, de cómo no repetir una justicia punitivista del Estado, sino generar otras formas, en fin, yo sé que es muy complicado, pero justamente el contacto con las mujeres, con sus capacidades, sus potencialidades, en este mundo donde pues estamos, digamos, como yo digo, lo mejor de la humanidad, de lo mejor de la humanidad nos ha liberado a través de la ciencia, la medicina, la salud, nos está librando de esta pandemia de COVID-19, tan solo para que la misma humanidad nos empuje a una guerra internacional que puede tener eh, incalculables consecuencias y que nos llevaría al momento más peligroso desde el conflicto de los misiles en 1962, hace 60 años, el momento más grave desde el fin de la Guerra Fría. Qué curioso que la pandemia por COVID-19 en el mundo fue el momento de mayor emergencia que ha vivido la humanidad desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, y esta confrontación entre Ucrania Occidente, Ucrania, la OTAN, Europa y Rusia, eh, nos puede llevar a eh, pues una situación realmente alarmante, peligrosa. Ujú. En ese contexto, las luchas de las mujeres cotidianas de al lado, estamos por celebrar un encuentro feminista en la Ciudad de México, el 4, 5, 6 de marzo, eh, entre mujeres que nos hemos juntado de diferente edad, diferentes tipos de feminismo, diferente orientación sexual, diferente identidad de género, eh, diferente ideología política, diferente pertenencia laboral, justamente para discutir muchas cosas, entre otras, qué nos une a las mujeres feministas, incluso más allá de las disputas entre los feminismos, por aportar, a esta lucha que seguirá, a mí me queda muy claro, que seguirá mucho más tiempo. Yo aporto lo que puedo con compromiso, con mucha convicción por las mujeres, eh, por lo mejor que podamos aportar a la humanidad, entre lo cual la lucha de las mujeres pues son de lo más importante. Qué bien. Muchas gracias por hacer todo esto y bueno, todo lo que haces, lo que has hecho, llevas una vida, eh, una trayectoria larga en el activismo que ojalá en otro momento nos compartas otro tema de toda tu historia que es fascinante. Lo poquito que yo escuché me encantó el día que hablamos por primera vez. Pero bueno, ya para concluir, me gustaría pedirte si nos compartes una frase o alguna lección referente o no a este tema, pero que nos serviría como, no sé, para todas estas mujeres que ya despertamos, otras que aún están ahí en, en proceso, para los hombres también que nos escuchan, que puedan aprender un poquito. Si nos cuentas algo, Angie. Sí, mira, cómo no, digamos, dos ideas fuerzas. Ujú.
La primera es decirles que la guerra contra las mujeres, la guerra de los hombres contra las mujeres, es la guerra más prolongada en la historia de la humanidad Ujú. y no ha terminado. Y la otra es decirle que en las luchas de las mujeres, para mí, la parte fundamental es que las acciones de las mujeres, personales, colectivas, que las eh, organizaciones, las acciones, las movilizaciones, las luchas, tienen que ser autónomas e independientes de cualquier poder político, de cualquier gobierno, de cualquier partido político, de cualquier iglesia, de cualquier eh, eh, grupo empresarial. Tienen que ser acciones de mujeres, con mujeres, por las mujeres, decididas por las mismas mujeres, desde abajo y a la izquierda. Gracias. Súper bien, muchas gracias. Y último, si nos compartes tu Instagram para que la gente, si se quiere apuntar a alguna manifestación contigo o quieren aprender algo de ti, invitarte, porque como ya escuchamos, tienes mucho, mucho contenido interesante que compartir. Sí, cómo no. Mira, eh, a ver si no me equivoco. Es Angie, eh, arroba, sí es arroba, Sí, Instagram, Angie. Angie arroba transles. Ok. Angie, A-N-G-I-E, Ujú. A-N-G-I-E, arroba transles. Ok, Trans, mujer trans, les, de mujer lesbiana. ok. Angie arroba transles. Ok, ahí lo buscamos y si no, lo compartimos a través de este episodio, que lo voy a poner en la descripción. Y bueno, yo soy Jules, este es Jules FM, el podcast. No se olviden de suscribirse por YouTube y de escucharnos para más historias súper interesantes. Muchas, muchas gracias, Angie. Muchas gracias por estar aquí, escucharnos y ser parte de estas conversaciones. Yo soy Jules FM, hasta la próxima.